Bueno chicos, arrancamos con una nueva clase de introducción a la arquitectura. Vamos con el bloque de historia. Hoy toca ver el rococó. Va a ser un periodo cortito porque el rococó fue más que nada un estilo independiente y personal, a diferencia del periodo anterior que vimos el barroco. No está para nada relacionado a la religión, sino que está más dentro de como una especie de arte puramente aristocrático. Eso quiere decir que de la clase social alta. Por eso vemos, o sea, está muy representado por María Antonieta. Eh, es un estilo mundano, íntimo y delicado. Se ve mucho en las pinturas, en los detalles de las pinturas, que es muy cargado. Eh, es el- la representación de una élite. El rococó nace y se circunscribe principalmente en el ámbito francés y después se desarrolla en el resto de Europa. Ahí ven una imagen de María Antonieta de la película, también la pueden buscar, la pueden ver. Los vocablos que dieron origen al término de rococó es rocaille, de rocada, y coquille, que es de concha. La rocada fue de gran importancia a la hora de ornamentar. O sea, ese ornamento, esa rocada, que en un principio no era bien vista, después se adoptó bien el término como rococó, fue el que inundó toda esta época. El tema preferido de la pintura, que es todo lo que hemos estado viendo, son fiestas galantes, campestres, damas, minués, aventuras amorosas y cortesanas. Todo esto en un ambiente de sensualidad, alegría y frescura. Estaba todo bien, todos gastaban, o sea, había un derroche importante de monetario, más que nada representado por María Antonieta. Eh, es usual referirse al estilo rococó como un estilo galante. Eh, Ahí se puede ver perfectamente en las pinturas. Eh, Esta es una muestra de la arquitectura y del ornamento. Miren el color dorado, lo cargado de las molduras, de las arañas que se ven ahí. Eh, Muy, muy, muy cargado, muchísimos detalles. Eh, Totalmente exagerado y completamente parte de toda esta clase social alta. Y eso fue todo para el bloque de historia. Ahora vamos a arrancar con introducción a la arquitectura. Voy a empezar con el proyecto. El proyecto puede ser pedido por el cliente, un desarrollo propio, o sea que nosotros seamos nuestros propios clientes. Puede ser completo, un proyecto de cero o una ampliación, una renovación. Puede ser también de carácter público, privado, patrimonial, urbano, habitacional, etcétera. Hay muchísimas posibilidades. Esto es el encargo que nosotros recibiríamos como arquitectos en un futuro. Bien, ¿cómo arrancamos el proyecto? Ya tenemos el encargo y nosotros lo que podemos hacer es la búsqueda de antecedentes. ¿Qué es la búsqueda de antecedentes? Los antecedentes no son para copiar, sino para guiarnos en el camino. O sea, ¿qué es lo que hago yo al momento de tener el encargo? Me piden, por ejemplo, un edificio habitacional de departamentos que cumpla con ciertas características. Y yo quiero darle una impronta a eso, entonces ¿qué hago? Busco edificios de departamentos que tengan las características que yo quiero lograr. Entonces con eso yo tengo una guía, un mapa para poder guiarme y para poder seguir y llegar al resultado. Después, bueno, la idea o concepto generador. Esto es indistinto, quizá a veces viene la idea antes que los antecedentes o con los antecedentes yo ya puedo llegar a la idea. Esto es dentro del proceso proyectual de cada uno, que ya lo veremos también en otro video, explicando cuál es el proceso o de, de concepto que tiene cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué es la idea? La idea o el concepto que ya lo hemos venido trabajando un montón en estas últimas clases y con los trabajos prácticos es el timón del proyecto, es lo que le da el carácter y lo que le da la identidad al proyecto que hemos hecho. Por ejemplo, la idea concepto que yo tenía en este caso fue danzar. Ahí tenemos un croquis previo y una maqueta final. Esto es como un esquema muy simplificado de cuál sería el concepto de la idea, cómo me la imagino y cómo la represento como maqueta.
o con el proyecto final. Bien, dentro del proceso en el que nosotros estamos generando el proyecto, vamos a encontrar que para poder llegar a ese resultado necesitamos un registro, necesitamos un desarrollo, como por ejemplo cuando nos dan una ecuación matemática nosotros hacemos una resolución. Sería dentro de esa resolución, no matemática en este caso porque es más abierta, pero sería el proceso o el camino para poder llegar al resultado. Estos croquis proyectuales tienen libertad de estilo, libertad de técnica. Lo que importa realmente es comunicar la idea, alimentar ese concepto que nosotros teníamos y hacerlo crecer, hacerlo mutar. Por ejemplo, el croquis o la idea generalmente es ese famoso croquis de servilleta, que es cuando eh, estás en un lugar o estás tomándote un café y de repente se te ocurre la idea, no tenés papel, no tenés cómo escribir y lo anotás en una servilleta, lo dibujás en una servilleta. Eh, por eso siempre acabamos de hacer un apartado especial que es la croquisera o la croquera o el cuaderno de sketch, tiene muchísimos nombres. Sería ese espacio papel donde se vuelcan todas las ideas espontáneas, porque a veces no se nos ocurre en el momento, generalmente las ideas surgen cuando uno está más distraído, cuando la mente está relajada, por eso son ideas espontáneas y es de vital importancia llevarlo siempre. Un cuadernito chiquito, cómodo, esto lo elige cada uno, es una cuestión personal. Pueden ser cuadernos grandes, de cualquier tipo de hoja, anillado, encuadernado, el que sea. Esto es para poder anotar ideas y para poder, y no perderlas, porque uno dice, bueno, se me ocurrió tal cosa, no me lo voy a olvidar y generalmente uno se olvida de eso. Así que es muy importante que tengan este elemento, los van a acompañar siempre en la facultad porque es el registro de lo que ustedes trabajaron. Es el registro de todas las ideas de cómo evolucionó desde el primer dibujito hasta el proyecto final. Esto que ven acá, bueno, son croquis de otros arquitectos, eh, croquis de procesos, croquis de... ayudan a entender cómo funciona el espacio, ayudan a entender la idea, el funcionamiento. Quizás el dibujo es una cosa un poco extraña que ustedes, pero eh, que es desprolija, que tiene una línea muy desprolija, pero eso no interesa porque lo que interesa acá realmente es poder comunicar la idea y entender qué significa el croquis y hacia dónde va el proyecto. Hay muchísimos estilos, si ustedes buscan en internet van a encontrar un montón de estilos. Eh, y bueno, una vez que pasamos por todo este proceso de tener el encargo, buscar los antecedentes, generar la idea, tener el concepto, realizar todo el desarrollo del trabajo, llegamos al pasado en limpio. O sea, una vez que tenemos todo, vamos a pasarlo en limpio. ¿Que esto qué sería? En resumen, la documentación técnica, que serían los planos, los cortes, las vistas, todo lo que es técnico en papel, la maqueta, y a esto también se le suma, esto tiene muchísimo valor, que es el proceso proyectual que ustedes hicieron, todos los croquis y bueno, y los renders, que pueden ser render de computadora o también de cualquier estilo que ustedes necesiten para representar o que quieren representar, para mostrar su proyecto y hacerlo lucir. Bueno, con un ejemplo práctico voy a repasar cada uno de los ítems que acabo de explicar. El proyecto que les voy a mostrar a continuación es un stand de feria ecológica. Esto fue hecho para primer año en la Facu. El antecedente, bueno, van a ver un montón de cosas y van a ver de qué se trata realmente el antecedente, van a tener un ejemplo de esto. El concepto que yo tenía era una mariposa plegada. Van a ver el croquis proyectual y la maqueta final. O sea, todos estos procesos yo los he guardado, está bueno que los guarden también porque, bueno, generalmente a fin de año se hacen exposiciones con todos los trabajos y tienen que darle valor a todo el proceso proyectual desde el inicio. Bien, este fue mi paleta, digamos, de antecedentes. Como pueden ver, hay de todo, hay mobiliario, hay, por ejemplo, un puente, imágenes que me inspiraban, imágenes que estaban relacionadas a la idea que yo tenía. Esto puede ser, miren, hay una lámpara también, eso es un mariposario, de todo, absolutamente de todo, todo
los nutra de la idea, de poder llegar a, a procesarlo y a poder generar el proyecto paso a paso. El paso siguiente fue, bueno, yo encontré un origami, en toda esa búsqueda de antecedentes encontré un origami que era una mariposa. Ese origami me sirvió para poder desarmar y de alguna forma ir como desglosando cada pieza del proyecto que yo quería mostrar. Estos fueron los croquis. Los croquis son el canal para poder mostrarle a los demás lo que está en mi cabeza. Eh, lo de afuera se veía un simple origami de papel, pero en mi cabeza el stand tenía que verse de esta forma. Es importante poder mostrar la escala. ¿Cómo se muestra la escala? Con el tamaño de las personas. Si yo dibujo personas muy grandes al lado de la estructura, estoy dando a entender que la estructura es pequeña. Si lo hago inverso, si hago las figuras muy chicas, doy a entender que están en una escala monumental, que son muy grandes. Los croquis pueden ser de cualquier índole, pueden ser sobre la estructura, pueden ser sobre el funcionamiento, pueden ser sobre absolutamente todo. Todo el dibujo que sirva para poder entender el funcionamiento, la estructura, cómo se arma, eh, qué función tiene, sirve y ayuda un montón. El croquis, bueno, ayuda a entender la forma, como ven ahí. Eh, y esta fue la maqueta final. Y bueno, este es el resultado final. Esa fue la maqueta después de todo el proceso, obviamente muy resumido, pero eh, es una muestra para que ustedes tengan más o menos cómo es el proceso. Este es un proyecto simple, era un stand que tenía que ser desmontable de alguna forma, y bueno, eso sería el resultado final. Y bien, ahora, ¿se animan a hacer su propio proyecto? Lo que vamos a hacer a continuación es un proyecto simple, pero para que ustedes se pongan a prueba y puedan practicar este proceso eh, estando fuera de la facultad, pero también para que se motiven y tengan contacto con esta parte linda de la arquitectura, esta parte linda de la facu, que es cursar taller. Así que bueno, acá les muestro. El objetivo es crear un elemento arquitectónico a partir de colores y cuerpos básicos. Divididos grupos. Tenemos el grupo 1 que son los cuerpos geométricos. Tenemos un cubo, un prisma, una pirámide de base cuadrada y una pirámide de base triangular. Y el otro grupo son 4 colores, rojo, amarillo, azul y verde. Lo que voy a hacer a continuación, con el listado de alumnos, voy a mezclar eh, un cuerpo con un color y para que a todos les toquen cosas distintas y cada uno va a tener que generar un proyecto con todos los pasos que expliqué. Acá tenemos un ejemplo, se los vuelvo a repetir, un ejemplo de lo que podrían llegar a lograr. Lo que ustedes tienen que hacer es un croquis, eh, y se pueden imaginar como extra un habitante de esa arquitectura. La arquitectura que van a crear puede ser lo que sea, puede ser una ciudad, puede ser una casa, puede ser cualquier tipo de habitáculo, hasta podrían convertirlo en un mobiliario, es parte de la arquitectura también. Eh, si es posible, bueno, primero vamos a ir paso a paso, en principio va a ser todo croquis y después lo llevaremos a maqueta. Así que bueno, a trabajar, nos vemos en clase, espero que les haya gustado, fue una clase cortita la de hoy, pero hay que trabajar mucho en lo que es en proyecto y en taller. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en clase.